Ahorita, listo. Entonces dígame, ¿cuáles son sus dudas respecto a este documento? Ok, los escucho. ¿Dudas en específico? Por mi parte, yo ando en la luna, licenciada. Ok, está bien. ¿Qué más? Esta cosa de las ondas eco y, ¿cómo se llama? La padencia, algo así. Ondas eco. Ok. Ok, ¿qué Ajá. más? Sí, ok. ¿Qué más? Lo práctico, licenciado, por favor. Ok, está bien. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, ya, bueno, ya sé más o menos entonces lo que quiero. Prácticamente quiero un repaso de casi todo el documento. Ok. Entonces, vamos a comenzar primeramente con el principio del estudio. El principio del estudio es el siguiente. Viene y este aparatito que ustedes ven aquí, que se llama transductor, emite lo que son, emite una onda de sonido. Emite sonido. Entonces viene ese sonido, va a ser paciente y parte de ese sonido que emitió el transductor se rebota, por eso es un término más coloquial, rebota en distintos órganos y tejidos del paciente y esa onda eco, por decirlo así, que es la onda que rebota del paciente, es registrada nuevamente por el transductor. Entonces, esas ondas eco es la información que trae, es la información del estudio, es la información del paciente, y es con esa la cual se forma la imagen. Una imagen típica que ustedes pueden ver aquí. Ahora, ese es el principio básico del estudio. Obviamente, hay cosas mucho más, obviamente hay bastante detalles en todo esto. Bastante detalle. Y primero, antes de entrar bien a detalle, cómo nosotros podemos obtener una imagen óptima como esta, tenemos que saber muy bien qué son esas características del sonido. Porque el sonido tiene ciertas características específicas. Ok, voy a saltarme esto porque esto es simplemente lectura. Esto es lectura. Y voy a hablar meramente de esas características del sonido. Fíjense bien que el sonido se forma porque hay una variación de presión y descompresión de las partículas de aire. ¿Qué significa esto? Fíjense muy bien. Vaya, por ejemplo, digamos una bocina. Una bocina emite sonido porque la energía que emite ocasiona de que en las partículas de aire que en el ambiente sufran lo que se llama una compresión, es decir, que las partículas se juntan todas en un solo punto y luego se descomprimen. Entonces ese patrón se repite. Luego llega un punto en que nuevamente se comprimen esas partículas de aire y luego se descomprimen y nuevamente se vuelven a comprimir y así. Ese patrón se está repitiendo. El oído lo que capta son esas variaciones de presión y descompresión. Entonces, a partir de esas variaciones de presión y descompresión, el sonido, el oído las capta y el cerebro las interpreta. Entonces, eso básicamente sería cómo se origina el sonido, por partes de compresión y descompresión de las partículas que hay en el ambiente, ocasionados porque un objeto emite energía, en este caso una bocina, pero también puedo ser yo, pueden ser ustedes, pueden ser un objeto, por ejemplo, en vibración, etc. Ahora resulta que nosotros podemos darle ya una asignación un poco más matemática a esa parte de compresión y descompresión. Resulta que yo puedo darle por decirlo así, un modelo matemático, es decir, una gráfica matemática a la parte de compresión y a la parte de compresión. ¿Cómo? A la parte de compresión yo le puedo asignar crestas y a la parte de compresión yo les puedo asignar valles y así puedo formar ese mismo patrón en una gráfica matemática, como ustedes ven aquí. Este tipo de gráficas matemáticas, yo asumo que no están tan desconectados con este tipo de gráficas, porque ya lo han visto antes de que
de esa manera se mueve la luz o se mueven los rayos X en el espacio a través del espectro electromagnético. También han visto algo parecido a lo que es en sus clases de matemáticas generales. Entonces yo asumo que no tienen que estar tan desconectados con este tipo de gráficas. Lo que hacemos aquí es simplemente asignarle una gráfica a ese patrón de compresión y descompresión del sonido. Entonces, justamente en los lugares donde hay compresión, se le asigna lo que es un valle, que es este piquito aquí, y donde hay descompresión se le asigna, donde hay compresión se le asigna una cresta, que es este piquito aquí, y donde hay descompresión se le asigna un valle, que es esta parte de aquí. Entonces, se va a asignar, se va a repetir ese patrón conforme se vaya repitiendo la compresión y descompresión de esas partículas de sonido en el aire. Entonces, así, nosotros podemos ver ya muy bien de que ese sonido se comporta como lo que es una onda, que esta gráfica es propiamente una onda. La misma onda que ustedes vieron en el intro de la radio, donde ustedes pudieron ver el espectro electromagnético, entonces veían de que los rayos X, por ejemplo, se transportaban en forma de onda. Este mismo patrón podemos ver aquí en el sonido. El sonido se propaga en el espacio a través de una onda, como pueden ver aquí. Ahora, vamos a ir a lo siguiente. Resulta que yo puedo sacar bastante información de esta grafiquita de aquí, de esta gráfica en forma de onda. Puedo sacar cierta información característica. Voy a sacar lo siguiente. Fíjense muy bien aquí que puedo tomar un concepto que se llama amplitud. ¿Qué es esa amplitud? En términos simples, puedo llamar amplitud a qué tan alto puede llegar a ser uno de esos picos o qué tan bajo puede ser uno de esos valles. A eso lo puedo llamar como amplitud. Eso es lo que significa. ¿Y qué valor es esa amplitud? Simplemente es un valor de compresión o descompresión. ¿Qué tanta presión hay de las partículas en ese momento o qué tanta descompresión hay de las partículas en ese momento en el valle? Simplemente es amplitud. Amplitud es simplemente, ustedes ven aquí, qué tan alto puede llegar a ser ese pico, qué tan profundo puede llegar a ser ese valle. Y simplemente ese concepto de amplitud. También está lo que es el término de longitud de onda. ¿Qué es longitud de onda? Quiero que vean ustedes aquí, voy a volver aquí. Quiero que vean ustedes aquí que esta gráfica repite constantemente sus valores. Ustedes pueden ver aquí una cresta y luego un valle. Luego se repite otra vez una cresta y luego un valle. Otra cresta, otro valle. Otra cresta y así se va repitiendo esos valores. Saben muy bien que esos valores se repiten. Ahora, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda, podemos decirlo así, que es la longitud en el que tarda una onda en volver a repetirse. Es término un poco más sencillo de verlo así. ¿Qué va a significar esto? Por ejemplo, yo puedo asignar una longitud de onda desde este punto a este punto porque precisamente, justamente en este punto, la onda vuelve a repetirse. ¿Observen muy bien? Y observen muy bien. Entonces puedo asignar longitud de onda, también puedo asignar la longitud de onda desde este pico a este pico. ¿Por qué? Porque a partir de este pico la onda vuelve a repetirse. Puedo asignar también una longitud de onda aquí, de este pico a este pico, porque la onda vuelve a repetirse en esos patrones. Entonces podemos asignar ese concepto. Y observen bien aquí que yo les muestro que de la distancia que hay desde esta cresta a esta cresta hay una longitud de onda. ¿Por qué? Porque la gráfica vuelve a repetir sus valores. Observen bien aquí. Aquí empieza con una cresta, luego llega un punto en que llega un valle y luego se vuelve a repetir esa cresta. Este patrón, donde se empieza a volver a repetir la figura, es lo que yo le conozco como longitud de onda. Entonces, ese concepto es muy importante. Hablar de amplitud y longitud de onda son tremendamente importantes porque en lo que es la imagen, la resolución espacial va a tener una gran dependencia de la longitud de onda. Y la amplitud va a tener una gran dependencia de lo que es el contraste de la imagen, lo que es la penetrabilidad de la onda sonora. Entonces esos conceptos tenemos que verlos, sí o sí. Ver estos conceptos matemáticos no es porque quiero estresarlos, sino porque es necesario. Es necesario porque entonces no podemos luego hablar de contraste, no podemos luego hablar de resolución espacial si no tenemos claro estos conceptos de amplitud, longitud de onda. Ahora, quiero ver si tienen alguna pregunta sobre esto. Tengo una pregunta. Sí, Bueno, yo estoy viendo la gráfica, ¿verdad?
Ajá. Ahí donde dice longitud de ondas está señalada de cresta a cresta. En Sí, la parte de abajo dice periodo. ¿Ese qué ok. significa? ¿Es casi parecido al de longitud de Es, onda o no? sí, es parecido, solo que el periodo, y sí, bueno, el periodo es básicamente el tiempo en que la onda se vuelve a repetir. Es un concepto similar a longitud de onda, solo que en vez de decir distancia que se vuelva a repetir la onda, podemos decir el tiempo que se vuelva a repetir la onda. No vamos a entrar mucho detalle con ese periodo porque casi no lo utilizamos nosotros en lo que es la imagenología. No, utilizamos más que todo un término que se llama frecuencia. Vamos a, bueno, permítame, aquí vamos a utilizar. Utilizamos más que todo un término que se llama frecuencia. Entonces, periodo estaba en segundos o algo así, Sí, y periodo en segundos. longitud, Sí. una medida, Vaya, por ejemplo, centímetros o milímetros. sí, fíjense que aquí no muestro por decirle un valor específico de cuánto sería ese periodo, pero sí quiero que vean ustedes que hay una similitud entre lo que es longitud de onda y periodo. Longitud de onda, distancia en que se vuelve a repetir dos valores de la misma onda, dos valores parecidos, en este caso cresta a cresta. Y periodo, tiempo que se vuelve a repetir dos valores parecidos. En este caso, desde un punto cero a un punto cero, pero también podría ser desde una cresta a una cresta. O sea que la longitud de onda es simplemente distancia que se vuelve a repetir y el periodo es tiempo que se vuelve a repetir. Simplemente eso. Esto de periodo, como recalco, no lo voy a estar utilizando mucho porque es que casi no se utiliza esta terminología en lo que es en los ultrasonidos, sino que se utiliza más que todo frecuencia. Usted ya, los que han ido al laboratorio y ya saben que ese resultado puede funcionar de acuerdo a la frecuencia. Ahora, ¿qué es esto de frecuencia? Fíjense muy bien de que la grafiquita esa de valles y crestas puede diferenciarse de acuerdo a qué tan rápido o qué tan pegado, qué tan alejado están esos valles y crestas uno con respecto al otro. Entonces, si esos valles y crestas están muy alejados entre sí, podemos llamar que esa onda tiene una baja frecuencia. Si esos valles y crestas están más cercanos entre sí, podemos llamar de que esa onda tiene una alta frecuencia, una mayor frecuencia. Entonces, de acuerdo a este análisis, es como yo puedo identificar ese concepto de frecuencia. Obviamente, la frecuencia significa algo más que eso, pero este análisis es simplemente, por decirlo así, fácil de entender. Simplemente ver de que si una onda tiene baja frecuencia es porque hay bastante distancia entre estos valles o entre estas crestas. Y si una onda tiene alta frecuencia es porque esa distancia es menor entre estos valles y estas crestas. Ahora bien, observen bien aquí que si la frecuencia es baja, hay más distancia entre entre estos valles y otras crestas. Y si la frecuencia es alta, hay menos distancia entre estas crestas o estos valles. ¿Qué va a significar eso? Que si la frecuencia es alta, y tomen en cuenta bien este concepto porque es muy importante después, si la frecuencia es alta, la longitud de onda es menor. Ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. De onda es menor. Y si la frecuencia es baja, la longitud de onda es mayor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí, frecuencia baja, hay más distancia entre esos valles o estas crestas. Y si la frecuencia es alta, hay menos distancia entre esos valles y esas crestas. Eso significa que esa distancia de longitud de onda va a variar con respecto, varíe lo que es la frecuencia. Y este concepto es muy importante porque nos va a ayudar después a ver un término nos va a ayudar después a ubicar cuánto es la resolución espacial que nos va a brindar el equipo de acuerdo al tipo de frecuencia que emita el transductor. Entonces después vamos a ver más a detalle eso. Ahorita quiero que tengamos bien claros esos conceptos básicos, porque no podemos primero ir a lo complejo si no hemos visto lo simple. Entonces, perfecto. Ahora veamos de esa importancia de amplitud. Bien, yo les dije que la imagen se obtiene porque registra esas ondas que rebotan en el paciente, que las vamos a conocer como eco, rebotan en el paciente y vuelven al transductor. Ahora, ¿qué pasa?
De acuerdo a la amplitud de esa onda eco, se interpreta lo que es ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? Si esa onda eco tiene una amplitud relativamente alta, elevada amplitud, lo que va a interpretar el equipo, ok, esta región tiene una tonalidad ya más clara. Si la amplitud es relativamente alta, y entonces eso se le va a conocer como hiperecogénico. Es un término parecido a como veíamos hiperintenso o hiperdenso en tomografía y resonancia. Aquí se aplica como hiperecogénico, que significa la tonalidad clara, y esto va a estar relacionado con que la amplitud de la onda sonora va a ser elevada. Ahora, si el traductor viene y registra que esa amplitud es baja, eso lo va a asignar como hipoecogénico o anecoico, que es una tonalidad ya más oscura, que es el mismo concepto que nosotros vimos en hipodenso o hipointenso en resonancia y tomografía. Entonces ustedes pueden ver aquí la importancia de esa amplitud, de la amplitud de la onda sonora. Ahora, también hay una parte importante, y esto lo voy a hablar un poco más a detalle después en la siguiente presentación, que si la onda sonora que emite el equipo tiene mayor amplitud, entonces tendrá bastante penetrabilidad en el paciente. Y fíjense bien de que pasa algo semejante si la onda sonora que emite el equipo tiene baja amplitud. Vamos a copiar aquí esto y voy a señalar esto aquí. Pasa algo contrario si tiene baja amplitud. Si la onda sonora que emite el equipo tiene baja amplitud, tendrá baja penetrabilidad en el paciente. Y esto afecta bastante porque yo no puedo hacer estudios a mayor profundidad, por ejemplo, un estudio de una ecografía, un ultrasonido para ver, obtener la imagen de un feto. No podría tener yo un tipo de estudio si la onda sonora no tuviese una amplitud elevada, porque no se le está dando una mayor penetrabilidad al paciente. Entonces, esto va a afectar en gran o menor medida el tipo de estudio que yo vaya a efectuar. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay una importancia en estos términos con respecto a nuestro estudio, con respecto a saber muy bien qué parámetros indicados podemos aplicar para nuestro estudio. Perfecto. Voy a borrar esto, si lo he copiado. Lo voy a borrar entonces. Ahora, bueno, hasta aquí. Bueno, ustedes pueden ver aquí que hay una escala también de grises que nosotros podemos observar en los distintos órganos. Eso es lo mismo que sucedía en las demás imágenes. Por ejemplo, lo mismo que sucedía en tomografía, en resonancia, de que van a haber una escala de grises que nosotros podemos identificar con cada uno de los tejidos u órganos que vemos nosotros en la anatomía del paciente. Entonces, por ejemplo, el aire y hueso va a ser hiperecogénico, los músculos va a tener también una tonalidad más hiperecogénica, el hígado, riñón va a ser una tonalidad intermedia, los líquidos como la sangre o el agua van a ser una tonalidad hiperecoica o anecoica, y la grasa también va a ir en torno a esa tonalidad. Entonces, esto va a estar relacionado por el tipo de onda, por la amplitud de la onda que va a estar reflejado, que se va a reflejar en esos pacientes. Como vimos aquí, tenemos bien aquí, elevada amplitud, hiperecogénico, baja amplitud, hipoecogénico. ¿Qué va a significar esto? Que la onda que emite el equipo, cuando refleje, por ejemplo, cuando llegue, por ejemplo, contra el hueso, una parte muy elevada de esa onda se va a ver reflejada hacia el transductor. ¿Por qué? Porque el transductor va a estar recibiendo una amplitud de onda elevada. Si, por ejemplo, viene y el transductor emite la onda sonora y llega hacia la sangre o líquido, va a ser una parte muy, muy pequeña de esa onda que emita el equipo que va a ser reflejada en esta sangre o líquido. ¿Por qué? Porque el transductor va a estar recibiendo una onda sonora de baja amplitud. Entonces, quiero ver si tienen preguntas con respecto a esto. Disculpe, licenciado, se lo escucha como entrecortado, como interferencia. Ok, pero ¿me escucharon bien? ¿Me escucharon?
¿Me escucharon bien ahorita lo que dije o hubo una parte en que no me escucharon bien? Tengo una duda. Ajá, le escucho. Bueno, me corrige cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, Sí, usted sí, se sí, refiere sí. entonces si el valor de la amplitud es alta, Ujú. entonces esa parte de la región será una tonalidad blanca. Si el Ajá, valor de la amplitud es baja, esa región, entonces la tendremos representada con una tonalidad oscura. ¿A eso sí, se refiere? correcto. Aquí está, aquí mismo está bien. Baja amplitud, tonalidad oscura. Alta amplitud, tonalidad clara, tonalidad blanca. Hipercogénico, hipocogénico. Usted lo puede ver aquí. Ok, ¿preguntas? Lee, yo tengo una consulta, fíjese, Sí, le sobre la escucho. escala de grises. Es Ajá. que yo miré un video en YouTube que en los, digamos, donde dice hiperecogénico, en YouTube aparece como hiperocoico, y donde aparecen las áreas negras como anecoido, ¿qué tiene usted? Anecoido. Ujú. En las áreas negras en el video aparece como anecoico. Entonces no sé si es lo mismo, Es otra forma de decirlo. pero Otra digamos forma. que vamos a suponer, tocaría en el examen, podemos ponerlo de cualquiera de las dos formas. Sí, está bien, se entiende. O sea, es una manera de decir, son emplear las mismas palabras. O sea, emplear diferentes palabras para dar el mismo significado. Está ¿Ok? bien, gracias. Listo, excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces asumo que se captó la idea de lo que dijo ahorita. Excelente. Ok, la frecuencia ya. Y bueno, aquí esta relación de periodo igual a 1 entre la frecuencia es una relación matemática. Pero no la voy a utilizar mucho porque sí voy a utilizar tal vez en algunos ejercicios, pero no hablo mucho de esto porque casi no lo utilizamos bastante, casi no lo utilizamos en esta área. Pero sí es bueno que la sepa, que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Si, por ejemplo, la frecuencia es de, vaya, rápidamente, sepamos eso. Ya sabemos bien cómo, vaya, digamos que el transductor emite una frecuencia de 5 MHz. 5 MHz. ¿Qué es lo, vaya, digamos que casi hipotético? Me sirve a mí utilizar el periodo. En este caso no voy a estar viendo el periodo, pero sí casi hipotético. Digamos que ustedes lo vayan a querer utilizar en un futuro en alguna otra cosa. ¿Cómo puedo tener yo el periodo a través de la frecuencia? Y la frecuencia es 5 MHz que emite el equipo. ¿Qué sería? Bueno, en primer caso, ustedes tienen que pasar esto a lo que son hertz, que esto ya lo conoce porque lo vimos en resonancia. Entonces paso estos hertz y en vez de decir 5 MHz digo 5 por 10 a la 6. Aquí voy a poner este hertz. Luego, simplemente escribo esto, en vez de decir hertz, voy a representarlo de esta manera. O representar así, como ciclos inversos, ciclos o segundos, perdón, o representarlo como simplemente segundos inversos. 5 por 10 a la 6. Segundos inversos. Esa es la menos 1. Así voy a ponerlo. Que simplemente es la unidad en que esa es la menos 1. Así lo puedo representar. Que simplemente segundos inversos. Es como que vean S menos 1. Ahora bien, podemos calcular el periodo con esos valores y tenemos periodo igual a 1 entre, podemos poner cualquiera de estos dos valores, 5 por 10 a la 6 5 segundos o 5 por 10 a la 6 S menos 1. Pongamos esto. Pongamos esto. Ahora dígame cuánto es el resultado. Simplemente tendrían que poner, voy a quitar esta unidad para no confundirlo. Voy a quitar esto. Ahora quiero que me digan cuánto es esta unidad. ¿Cuánto es este valor, mejor dicho? 1 entre 5 por 10 a la 6. 2 por 10 a la menos 7. 2. Por 10 a la menos 7. Ajá. 2 por 10 a la menos 7. Entonces, este sería segundos. Esto sería el valor del periodo. Simplemente así. No es algo complejo realmente. Es simplemente pasar esta unidad de megahertz a hertz y luego a ciclos. Y luego dividir esta cantidad dividido entre 1. Así sería. Realmente no es nada del otro mundo. Es simplemente para que lo veamos. Ok. Voy a borrar esto. Y voy, ahorita, fíjense muy bien de que, de acuerdo al valor de la amplitud que emite la onda sonora,
yo puedo clasificarlo de las tres maneras, como infrasonido, región audible y ultrasonido. ¿Qué es esto? Muy bien. Sabemos muy bien entonces, a lo que acabamos de ver ahorita, cuáles son las unidades de frecuencia. Y se los voy a recalcar aquí. Unidades de frecuencia. Vamos a poner aquí. Aquí lo voy a utilizar. Unidades de frecuencia. Ustedes van a encontrar las unidades de frecuencia. ¿Cómo? Unidades de frecuencia como megahertz. No, mejor dicho, vamos primero hertz. Ustedes van a ver que una frecuencia se puede expresar en hertz, se puede expresar también en kilohertz o en megahertz. ¿Qué es esto? Hablar de kilohertz simplemente es hablar de 1000 hertz o 1 por 10 a la 3 hertz. Observen bien aquí. Y hablar de megahertz es hablar de 1 por 10 a la 6 hertz. Es como, por ejemplo, que yo hablase de metros y entonces empezás a decir kilómetros. Entonces, en vez de decir, como ya sé yo que 1000 metros son igual a 1 kilómetro, esta es una misma semejanza. 1 kilómetro es igual a 1000 Hz. Solo que en vez de decir 1000 Hz, pongo aquí 1 por 10 a la 3 Hz. Ustedes pueden ver aquí estos valores. Entonces, fíjense muy bien aquí que de acuerdo a este valor de frecuencia, nosotros vamos a poder clasificar esa onda sonora. Si esa onda sonora tiene una frecuencia baja, estamos hablando de menor a 20 Hz, la vamos a llamar como ondas de infrasonido. Este tipo de ondas sonoras no las puede captar el oído humano. No las puede captar el oído humano. Porque el oído humano no está diseñado para captar ondas de sonido con frecuencias tan bajas. Sí las puede captar ciertos animales, por ejemplo, ciertos tipos de perros, los zorros también las pueden captar, los murciélagos, pueden captar ese tipo de frecuencias, que son frecuencias relativamente bajas, y también ciertos equipos especiales diseñados para detectar ondas de sonido con frecuencias muy, muy bajas. Perfecto. Ahora están lo que son 20 Hz y 20 kHz, que esto sí lo puede captar el oído. Esto lo puede captar el oído humano. Entonces, esto se llama como región audible, este tipo de frecuencia, como región audible. Entonces, cualquier sonido, cualquier onda sonora que se ubique dentro de estas frecuencias, la va a poder captar el oído humano. Bueno, yo les recomiendo, bueno, no les recomendaría, pero si tienen más curiosidad de ver ese rango de frecuencias y cómo se escucha el sonido entre esta frecuencia de 20 Hz y 20 kHz, pueden buscar un video de YouTube que se llama Soundtest. Así lo pueden buscar, y ese video de YouTube les va a dar, les va a decir, les va a mostrar, les va a poner el sonido de cómo se escuchan los sonidos de 20 Hz a 20 kHz. Pero tengan cuidado porque les puede doler el oído si me ponen un volumen alto. Entonces, simplemente si tienen curiosidad. Ok, vamos aquí. Está también el hecho de lo que es una onda de ultrasonido. Las ondas de ultrasonido ya son frecuencias altas. Estamos hablando de 2 Hz, inclusive algunos autores mencionan estamos hablando de megahertz. Estamos hablando que pueden llegar a ser a partir de 2 MHz, inclusive algunos autores mencionan que a partir de 1 MHz ya puede considerarse como ultrasonido, entonces podemos mencionarlo. Ultrasonido ya son ondas sonoras de 1 MHz para arriba. Y estos son los tipos de ondas sonoras que se emplean en el estudio de ultrasonido, obviamente. Por su nombre lo indica, ondas de ultrasonido, obviamente ya sé que va a tener relación con el estudio de ultrasonido. Que nos referimos a ondas de alta frecuencia. Y estas ondas no las puede detectar el oído humano.
Y no las puede detectar también los animales. Simplemente lo que un ser vivo no puede detectar este tipo de ondas. Lo único que lo puede detectar son equipos especiales. Equipos especiales la detectan. ¿Cómo qué equipos especiales? El transductor. El transductor es un equipo especial que va a permitir ir registrando estas ondas de alta frecuencia. Por eso es que su nombre lo indica, ondas de ultrasonido. ¿Preguntas hasta aquí con esto? ¿Preguntas? ¿Los escucho? No. No, ok. ¿No hay preguntas? Entonces yo avanzo con lo siguiente. Ahora, hay que hablar de velocidad del sonido y esto también es algo importante. Fíjense muy bien que resulta que el sonido se va a propagar también, va a tener su velocidad. Así como ustedes han escuchado que la luz se propaga a una cierta velocidad, también el sonido tiene su velocidad en que se propagan a través del espacio. Matemáticamente, ¿cómo se va a ver representado esa velocidad del sonido? Se va a ver representado de dos maneras. Ya sea, bueno, aquí ustedes lo van a ver como una C. En C, cuando yo hablo de C, me refiero a velocidad del sonido. C es velocidad del sonido. Entonces, vean una C, me refiero a velocidad del sonido. Cuando vean ustedes esta letra aquí, esta letra rara que se llama lambda, así se conoce como lambda. Lambda es longitud de onda. Y esta T significa frecuencia. T es frecuencia. Voy a poner esto abajo. T es periodo. Y F es frecuencia. Ok, esto simplemente nos indica cómo sabemos nosotros la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, si lo vemos matemáticamente, va a depender de lo que es la longitud de onda entre el periodo. Longitud de onda entre el periodo, o también puede ser como la longitud de onda por la frecuencia. Y físicamente va a depender de la densidad del medio. Lo tenemos bien aquí. La velocidad del sonido será diferente de acuerdo al medio en que se propague. ¿Por qué? Porque va a depender de la densidad del medio. Dependerá de la densidad del medio. Entonces ustedes pueden ver aquí. Entonces, aclarando eso, matemáticamente se puede obtener de esta manera. Ya conociendo la longitud de onda o la frecuencia o el periodo, se puede calcular la velocidad del sonido. Y también la velocidad del sonido va a ser diferente para cada medio que se propague. Por ejemplo, si la velocidad del sonido se propaga en el aire, va a tener una cantidad de velocidad, va a tener una velocidad específica. Si el sonido se propaga en el agua, va a tener una velocidad específica. Si el sonido se propaga en el cuerpo humano, que también se puede hacer, obviamente, porque así como se obtiene la imagen dentro del sonido, también va a tener una velocidad específica. Entonces, voy a borrar esto. Si eso está claro. Y entonces veamos cómo es la velocidad del sonido en distintos medios. Tenemos bien el aire, que es 330 metros por segundo, pulmones, 600 metros por segundo, grasa, 1450 metros por segundo, agua, 1480, y así, observen bien que va a depender del tipo de tejido. ¿Por qué? Porque varía la densidad. Entonces, observen muy bien, esto es muy importante. Mientras más denso sea un tejido o el medio en que se propaga el sonido, va a ser mayor la velocidad del sonido. Observen bien aquí que en el hueso, en las estructuras óseas, que son las que tienen más densidad dentro de la anatomía, es donde más rápido se va a propagar el sonido.
Observen muy bien eso. Esto también es un concepto que hay que tomarlo en cuenta. Observen muy bien esa relación. Mayor es la densidad del medio, mayor es la velocidad del sonido. Menor es la densidad del medio, menor es la densidad del sonido. Aquí ustedes lo pueden ver. Desde el aire, 1.2. Y va aumentando estas densidades. Y a medida que aumenta esa densidad, también va a aumentar la velocidad del sonido en ese medio, en ese tejido, en ese medio. Ustedes pueden ver aquí eso. Ok. Bueno, voy a ir antes de eso. ¿Con esto tienen alguna pregunta en específico? ¿Los escucho? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? ¿Dudas con esto? Ok, excelente. Entonces, continúo. Y para lo siguiente, quiero simplemente que tengamos presente esto. Tengamos presente estas relaciones. Estas relaciones. ¿Qué pasa si yo quiero expresar la longitud de onda en términos de la frecuencia? Entonces, tendría la siguiente relación. Longitud de onda igual a la velocidad del sonido en el medio entre frecuencia. Y esto es muy importante porque esto sí lo vamos a ver en la siguiente presentación más seguido. Y esto nos va a ayudar, esta relación nos va a ayudar a nosotros a saber nosotros cómo mejorar la calidad de imagen. Aunque ustedes no lo vean ahorita, pero esto nos va a ayudar a nosotros a saber en qué medida podemos mejorar la calidad de imagen. Entonces observen bien, longitud de onda va a ser igual a velocidad del sonido entre frecuencia. Así está. Simplemente es adición, simplemente divide. Y como ya sabemos que la velocidad del sonido puede ser diferente en cada medio, y esta frecuencia, siempre vamos a hablar de frecuencia a la frecuencia que emite el transductor. Y longitud de onda. Entonces ustedes pueden ver aquí esta relación. Esta relación va a ser muy importante. Ya van a ver por qué en la segunda parte. Ok, voy a borrar esto. Y, bueno, ¿qué aspectos importantes? Fíjense muy bien aquí. Bueno, yo lo menciono aquí en general, pero esto lo vamos a ver más a detalle. Vamos a saber por qué de las cosas. Pero desde aquí les digo que... desde aquí les digo que la longitud de onda tiene una consecuencia directa en la resolución espacial de la imagen. ¿De qué manera? Si la longitud de onda es menor, vamos a tener mejor resolución espacial. Mejor resolución espacial. Y si la longitud de onda es mayor, vamos a tener menor resolución espacial. Aquí es una terminología. Entonces, si la longitud de onda es mayor, aquí vamos a poner es mayor, menor resolución espacial. Así está. Listo. Entonces, por el momento solo lo voy a mencionar. Vamos a ver por qué pasa esto. Y saber esto nos va a ayudar después a poder nosotros mejorar el tipo de imagen que vamos a obtener en nuestro sonido. También resulta que la frecuencia de onda sonora que emite el reductor tendrá un efecto en la capacidad de penetrabilidad de la onda sonora. Vamos a ver eso, sí, lo vamos a ver a detalle después. Pero sí, estos conceptos, estas características del sonido, van a afectar en mayor o menor medida nuestra calidad de imagen. Entonces, por eso es que es importante primero empezar a ver estas cosas. Ahora, hablemos del concepto de impedancia. Fíjense muy bien que impedancia, si yo utilizo palabras simples para dar este concepto, simplemente es el grado de resistencia que tiene la onda sonora cuando se propaga a través de un tejido. Es simplemente eso. Grado de resistencia que va a tener la onda sonora cuando atraviesa un tejido, cuando se propaga por un tejido. Es simplemente eso. El sentido común nos dice que el sonido le va a costar más propagarse de un medio a otro. Es como, por ejemplo, digamos ustedes. No es lo mismo que ustedes caminen, por ejemplo,
en el suelo, en su casa, que quieran caminar en una piscina de poca profundidad. ¿Verdad que les va a costar más caminar en una piscina que caminar en su casa? ¿Por qué? Porque hay más resistencia a que ustedes se muevan en la piscina, que se muevan en esa piscina. Lo mismo pasa con el sonido. Mientras más denso sea el medio de se propague, más resistencia va a tener el sonido. Entonces, este valor de impedancia nos da a nosotros una idea de qué tanta resistencia va a tener el sonido cuando se esté propagando por un medio. ¿Y cómo lo calculo yo? Va a ser igual a la densidad del medio por la velocidad del sonido en ese medio, así como va a ser la impedancia. ¿Preguntas con este concepto? ¿Preguntas con este concepto? Mi parte no. Hola, casi no le escucho, casi no le escucho. Ok, alguien iba a hablar, pero casi no lo escuchaba. Ok, nuevamente, ¿preguntas con respecto a este concepto de impedancia? No. ¿Pregunta en específico? De mi parte no les decía. Ok, está bien, perfecto. Sí, simplemente eso. Grado de resistencia que va a tener la onda sonora cuando se prepara en el medio. Ahora, fíjense muy bien, sucede lo siguiente. La onda sonora va a reflejar en mayor o menor medida de acuerdo a qué tan brusco es el cambio de densidad en el medio en que se propaga. Fíjense bien, sucede lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué sucede cuando viene la onda de sonido? Llega directamente a la piel. ¿Qué sucede? La onda de sonido, esto es un ejemplo específico, va a reflejarse, casi toda se va a reflejar y poca va a penetrar en el paciente. ¿Por qué sucede esta situación? Y lo mismo sucedería en otra situación, digamos que venga y la onda de sonido pase de aire a hueso, o digamos que pase, por ejemplo, pulmón a hueso. Si la onda de sonido pasa de un medio poco denso a un medio más denso, la mayor parte de esta onda, de sonido, se va a reflejar. O podemos llamar, en vez de decir reflejo, como eco. Va a tener un eco. Ah, Entonces, no, pero no anda con la gente, vos. permítame un momento antes de pasar el breve. Madre. Ok, ya, listo, ya lo pagué. Listo. Entonces, la onda de sonido va a reflejarse en mayor medida si el sonido pasa de un medio poco denso a muy denso. Entonces, nosotros tenemos bien aquí esta onda de sonido, dando un ejemplo, pasa el aire a lo que es la piel. ¿Qué sucede? La diferencia de densidad entre el aire y la piel es bastante, ¿verdad? Entonces pasa de un medio poco denso a muy denso. Y esta diferencia, bastante densidades, lo que ocasiona es que la mayor parte de la onda sonora se refleje y muy poca la onda sonora se transmita. ¿Qué significa que se transmita? Que vaya hacia la otra la otra parte del tejido. Entonces, ¿qué sucede esto? Si yo lo mido ya en un ambiente de estudio, en un ambiente para obtener la imagen, esto me puede estropear a mí la imagen. Digamos, vaya, por ejemplo, que venga el traductor y haya partículas de aire entre el traductor y la piel. ¿Qué va a suceder? El sonido se va a propagar por esas partículas de aire, va a llegar a la piel y la mayor parte de ese sonido se va a reflejar y va a volver al traductor. ¿Y qué pasa? La mínima parte va a pasar al paciente. Y entonces, ¿qué va a suceder esto? ¿Qué negativo va a pasar? Que no se va a poder realizar el estudio porque la mayor parte de la onda sonora está rebotando, está reflejándose y va a estar llegando al paciente. Entonces,
la onda sonora no va a poder penetrar al paciente y no se va a poder tener estudio. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ustedes han visto, o han visto en un video tal vez, o han estado presentes en un estudio de ultrasonido y han visto de que se le pone gel al paciente antes de comenzar el estudio. ¿Han visto eso? ¿Han Sí, visto a eso? mí me hicieron un ultrasonido y ¿Sí? se siente frío. Ajá, es correcto, se le pone un gel. ¿Por qué se le pone un gel? Porque así minimizamos nosotros la diferencia de densidades entre dos distintos medios. En este caso, cuando se hace un gel, lo que se está haciendo es, ok, ahora en vez de poner ahora en vez de tener una densidad con un medio poco denso, es decir, tener un medio poco denso y un medio más denso, lo que tenemos ahora son medios de densidades similares. Entonces, al poner gel, logramos que estos medios sean de densidad similar. Logramos tener medios de densidad similar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una onda de sonido interactúa con medios de densidades similares, va a suceder un efecto contrario. En vez de rebotar, en vez de que la mayor parte rebota, simplemente una mínima parte de esa onda de sonido va a rebotar y la mayor parte de esa onda de sonido va a pasar por el otro medio. Esto va a permitir eventualmente que ahora se pueda realizar el estudio. Entonces ustedes pueden ver por qué se aplica gel. El gel se va a aplicar porque si no se aplicase, la mayor parte de la onda rebotaría y volvería al interruptor y no se podría realizar el estudio. Se aplica el gel porque la mayor parte de la onda ahora, en vez de rebotar, va a pasar por sobre el paciente y va a empezar a penetrar órganos distintos del paciente. Entonces, esto también puede ser la causa de distintos artefactos. Por ejemplo, vaya, ¿a quién le interesaría hablar de artefactos de ultrasonido? Ahorita con ese tema de exposición, ¿a quién le interesaría hablar de artefactos de ultrasonido? ¿Alguien en especial? Ok. Bueno, no hay respuesta ahorita, pero asumo de que están pensando, muy bien si les gustaría hablar o no de artefactos de ultrasonido. Esto es una causa de por cual se forman bastantes artefactos. El hecho de que venga la onda de sonido y está ya en un medio muy denso, pasa de un medio poco denso a un medio muy denso, esta es una causa por la cual se forman muchos artefactos. Entonces, sería muy bonito que se quedara el tiempo para ver artefactos, pero realmente el tiempo nos limita a estar viendo ese tipo de casos. Entonces, muy bien, ustedes pueden ver la importancia entonces de que se aplique gel. No es por cualquier cosa. Entonces, muy bien, vamos ahora a borrar esto. Y hay una pregunta con respecto a esto que acabo de decir. ¿Preguntas con respecto a esto? No. Okay. No. Listo, excelente. Está claro. Ok, ahora fíjense muy bien. Quiero que lo mismo que yo dije ahorita, lo vamos a ver ahorita en esta tablita. Intensidades de reflexión para varias interfaces. Observen bien aquí. Interfaz de hígado-riñón, interfaz de hígado-grasa, interfaz de grasa-músculo, grasa-hueso, músculo-pulmón y músculo-aire. ¿Qué sucede aquí? Yo quiero que ustedes vean cuánta es la cantidad de reflexión o el porcentaje de reflexión. Esto es lo que nos indica el porcentaje que se está reflejando la onda cuando pasa de una interfaz a otra interfaz, es decir, de un tipo de tejido a otro tipo de tejido. ¿Qué sucede con el hígado-riñón? Vamos a ver. Ustedes pueden identificar, ¿hay demasiada diferencia de densidad entre el hígado y el riñón? Quiero que me vean así intuitivamente. ¿Puede haber mucha diferencia de densidad entre el hígado y el riñón? No. No. ¿Puede haber mucha diferencia entre la grasa y el hígado? Sí puede haber algo de diferencia, ¿verdad? De densidades. Puede haber algo de diferencia de densidades. Sí, correcto. Puede haber algo de diferencia de densidades. Pero no es tan notable. Puede haber algo de diferencia de densidades entre la grasa y el músculo. Quiero que vean eso. Puede haber bastante diferencia de densidades. Sí. Pues se parece que sí hay. Ok, podemos ver esto. Fíjense, aquí podemos ver grasa y músculo más arriba. Aquí estamos, grasa, densidad 924. Músculo 1068. Sí hay una diferencia de densidades, ¿correcto? Es diferencia de densidades, pero ¿qué sucede? Es correcto, hay diferencias de densidades, solo que
puede ser, puede que no sea mucha. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora quiero que me digan, ¿hay demasiada diferencia de densidades entre el músculo y el hueso? Sí, bastante. Sí. ¿Hay bastante diferencia de densidades entre el músculo y pulmón? También. ¿Y diferencia de densidad entre el músculo y aire? También. Entonces ustedes observen bien, mientras mayor sea la densidad, la diferencia de densidades entre los tejidos, va a ser mayor la intensidad de la onda que se va a reflejar o mayor porcentaje de la onda que va a rebotar, por decirlo así. Observen bien aquí. Este valor que nos indica aquí es el porcentaje de la onda de sonido que va a reflejarse directamente nuevamente hacia el transductor cuando pase por estas diferentes interfaces de tejido. Observemos bien aquí que cuando el hígado y el riñón pasen, cuando una onda sonora pase el hígado al riñón, va a ser muy poca la cantidad de esa onda sonora que va a rebotar y que va a volver hacia el transductor. Cuando la onda sonora pase del hígado a la grasa, va a ser, va a ser poca, pero va a ser un poco más el porcentaje de esa onda que va a rebotar y va a volver hacia el transductor, pero porque es más atenuada la diferencia entre el hígado y la grasa. La diferencia de densidades. Cuando haya una interfaz, por ejemplo, de grasa-músculo, que hemos visto que sí hay una diferencia notable de densidades, pero es relativamente poca, va a haber un porcentaje mayor de la onda que cuando pase la grasa al músculo se va a reflejar y va a ir al transductor. Ahora observemos bien aquí. ¿Cómo es la diferencia de densidades entre el músculo y el hueso? Es mucha, es bastante la diferencia. Cuando la onda sonora tenga pase de esta diferencia de densidades, la mayor parte, una muy buena parte de esa onda se va a reflejar. O sea, bien, el 0.41% de, bueno, este es, lo pueden ver así. En vez de decir 0.41, que esto se le conoce como un índice, lo podemos ver en porcentaje. Entonces podemos ver aquí, simplemente multipliquen esto por 100 y nos va a dar este resultado, 41%. ¿Qué nos dice esto? Que el 41% de la onda se va a reflejar cuando pase de estas dos interfaces de tejido y va a volver al transductor. Ahora muy bien, observen aquí, cuando esto suceda, músculo-hueso, es decir, una diferencia notable de densidades, nos indica 0.65. ¿Qué significa eso? Que el 0.65%, solo multipliquen eso por 100, el 65% de esa onda va a reflejarse hacia el transductor. Va a ir hacia el transductor, es decir, va a rebotar y va a ir hacia el transductor. ¿Qué significa aquí? Cuando hay una diferencia de músculo-aire, que es mucho más la diferencia de densidades, entonces lo que va a suceder es que 0.99, usted lo multiplica por 100 y nos va a dar 99%. ¿Qué significa esto? Que el 99% de la onda que pase de músculo-aire va a rebotar y va a ir hacia el paciente. Hagan un favor, multipliquen esto por 100. ¿Cuánto nos da? 0.015. ¿Cuánto nos da? 1.5. 1.5. ¿Qué nos indica? Que va a rebotar el 1.5% de la onda. ¿Qué nos indica aquí? Vamos a ver. Multipliquen esto por 100. Esta cantidad por 100. 1.1. 1.1. Excelente. Y ahora esto por 100. Ajá, ¿cuánto? 0.003. 0.03, así. Ahora, perfecto. Miren ustedes el porcentaje de la onda que va a reflejar. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros sabemos muy bien de que, de acuerdo al valor de amplitud que esté recibiendo el transductor, se va a poder asignar una escala de grises, ¿verdad? Ahora, quiero que me digan, basándose en esa idea, ¿qué interfaz creen ustedes que se vería como hiperecogénica o ya con tonalidad clara? Con una tonalidad más clara, con una tonalidad. ¿Qué interfaz verían ustedes? ¿Les escucho? El de hígado riñón, ¿no? Porque, pues, Okay. si hay menos reflejo, se Ajá. pierde menos información. Entonces, observen muy bien. Ok. Bueno, sí, me lo estaba respondiendo al revés, pero básicamente, como este es el porcentaje, como este es el menor porcentaje de la onda que rebota,
Esto lo que va a ocasionar es que la imagen se vea con tonalidad oscura. ¿Por qué? Porque es poca la cantidad de la onda que rebota y que la recibe el paciente. Vamos a ver. Con tonalidad oscura. Observen bien aquí. Ahora, si yo sigo esa idea de que mientras más sea el porcentaje de la onda que rebota, mayor va a captar, mayor amplitud va a captar el transductor, ¿cuál creen ustedes que sería la onda en la parte en que sería más, con tonalidad más clara? Es decir, hipercogénico. Músculo aire. Músculo aire. Ajá, músculo aire. Pero ¿por qué es esto así? Con tonalidad. ¿Por qué es esto así? Por la diferencia de densidades. Porque esta diferencia de densidades lo que provoca es que la mayor parte de la onda rebote. Y como la mayor parte de la onda rebota, el transductor va a estar registrando una onda con una amplitud elevada. ¿Se queda claro esta idea, esta identidad? Observen bien aquí. Mientras menor sea el porcentaje de la onda que rebota, el transductor va a estar recibiendo una amplitud con baja, el transductor va a estar recibiendo una onda con baja amplitud. Si el porcentaje de la onda que rebota es bastante, el transductor va a estar recibiendo una onda con elevada amplitud. Y esto va a ocasionar que la escala de grises vista en esa región sea diferente de acuerdo a la diferencia de densidades que se logra captar en la imagen. Entonces pueden ver ustedes esa idea. ¿Está claro esto? Ok. ¿Está claro? ¿Preguntas con esto? Sí. Ok, ahora digamos que a mí se me ocurre que yo les diga, ok, ordene estas interfaces de hiperecogénico a hipocogénico. ¿Cómo lo ordenarían? De mayor intensidad a menor, ¿no? Músculo aire a hígado riñón. Exactamente. Observen bien, primero mencionaría músculo aire, luego músculo pulmones, luego músculo hueso, luego grasa músculo, y así sucesivamente. Y digamos que yo les dijera, ok, ahora ordene esta interfaz de hipocogénico a hiperecogénico. ¿Qué haría? Como está en la tabla. Sí, así como está aquí, exactamente. Exactamente. Listo, se captó la idea. Eso es bueno. Ok, borro esto. Y, ok, ahora sí podemos ver ejemplos más prácticos. Vamos al primer ejemplo. Tenemos una onda sonora de 5 MHz y 0.32 milímetros de longitud de onda. Estamos bien aquí, la longitud de onda ya lo sé por cómo me lo está indicando. Diferencia entre puntos de la onda que son iguales. Frecuencia, 5 MHz, longitud de onda 0.32 milímetros. Entonces voy a crear aquí F igual a 5 MHz y longitud de onda. Aquí, bueno, aquí en vez de decir F voy a decir frecuencia, 5 MHz y longitud de onda igual a 0.32 milímetros. Excelente. Ok, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuánto es el periodo de la onda? Bueno, esto rápidamente lo sabemos muy bien. Simplemente tomamos el valor de la frecuencia 5 MHz y yo les he dicho que para tomar este valor simplemente lo pueden expresar de dos maneras, en ciclos o segundos inversos. Entonces aquí en vez de decir 5 MHz, primero digo 5 por 10 a la 6 por 10 a la 6 Hz y en vez de decirlo Hz simplemente digo 5 por 10 a la 6 5 por 10 a la 6 ciclos sobre segundos o puedo decir también segundos inversos, no hay problema. Cualquiera de las dos maneras. 5 por 10 a la 6 segundos inversos. Así sería. Entonces, muy bien, ¿qué hago yo? Simplemente tomar este valor y tomar 1 entre este valor, 5 por 10 a la 6, ciclos por segundo. ¿Qué me va a dar? Este valor de segundos, 0.2 por 10 a la menos 6 segundos. Y este es el periodo.
Es simplemente una adición sencilla. No hay nada de complejo en esto. Ok, voy a ir aquí a la siguiente. Y me pregunta, ¿cuánto es la velocidad de la onda? Hay dos maneras en que ustedes pueden hacer esto. Borrar todo. Borrar todo. Hay dos maneras en que ustedes pueden analizar esto. Pueden hacer esto. Método 1, que tomemos nosotros el valor de la longitud de onda y la frecuencia y lo multipliquemos. Esto nos va a dar la velocidad del sonido en ese medio. Ahora, hay que tener cuidado en lo siguiente. Esta longitud de onda, que está en milímetros, hay que pasarla a metros. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique esto por la frecuencia, esto me va a estar dando ya una cantidad de metros o segundos. Entonces, tengan cuidado en eso, pasarlo a metros, porque después esta cantidad de velocidad la vamos a ocupar. No la dejen en milímetros o segundos, sino que en metros o segundos. Entonces, muy bien, pasemos esos dos valores, multipliquemos velocidad de sonido, multiplicamos longitud de onda por frecuencia. 0.32 por 10 a la menos 3 por 5 MHz, que ya sabemos que los 5 MHz lo podemos representar como 5 por 10 a la 6 segundos inversos. ¿Vieron muy bien aquí? Ya tengo mi longitud de onda en metros y la frecuencia en segundos inversos. Multiplico estas dos cantidades y me tendría que dar 1600. ¿A todos les da esa cantidad? ¿Estamos con el ejemplo? Sí. ¿Les da esa cantidad? Ok, excelente. Tengan cuidado con estos números grandes, sepan cómo introducirlos en la calculadora porque les puede llegar a dar algo de dificultad. Ok, 1600 metros o segundos. Esa es la velocidad del sonido en ese medio. Otra forma que yo puedo hacer es dividir la longitud de onda entre el periodo. Tomo el valor de la longitud de onda y cuidando lo que sea en metros, bien, hago la conversión a metros, paso de milímetros a metros. ¿Cómo puedo hacer esa conversión? Es fácil. Es una conversión sencilla. Pueden hacer esto. Primero pasen esto a centímetros y luego a cantidad en centímetros la pasan a metros. O pueden hacerlo directamente, una conversión directamente sabiendo que un metro es igual a 1000 milímetros. Eso pueden hacer una conversión fácil, rápida. Ok, entonces divido esa longitud de onda entre el periodo y ese periodo ya se había calculado anteriormente en este valor, 0.02, 0.2 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, dividiendo esos dos valores, nos va a dar 1600 metros sobre segundos. Ok, listo. ¿Preguntas con este procedimiento? Yo, bueno, no sé si estará correcto la manera en que lo hago. Para 0.32 yo lo multiplico por 10 y me da 3.2, que vendría siendo lo mismo que pasarlo a metro, ¿verdad? Vea, sí. Vuelve a repetir, por favor. Vuelve a repetir eso. Yo lo que hago para pasar 0.32 en milímetros a metros, solo lo multiplico por 10 y me da 3.2 metros. No. Eso está mal. Es una mala conversión. Divide esta cantidad entre 1000. Así nada más. Y ya lo tiene en metros. Divide esta cantidad entre 1000, le va a dar esta cantidad. Solo que obviamente tal vez no, por cómo tiene configurada la calculadora, puede que no le dé por 10 a la menos 3, sino que le va a dar una cifra de 0, 0, 0, 0. No, da 3.2 por 10 a la menos 4, da. Ah, no, está bien, no, perfecto. Es lo mismo decir 3.2 por 10 a la menos 4 que 0.3, 0.32 por 10 a la menos 3. Es lo mismo. Por eso no se preocupe. Tranquila, es lo mismo. Le va a dar el mismo resultado. Al final le da el mismo resultado. Sí. Entonces que es lo mismo. Entonces pueden ver ahí. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas con respecto a este procedimiento? No, ok. Sí, asumo que... Con la pregunta sobre los milímetros, quiere decir que, por ejemplo, cuando en este caso que 0.32 milímetros siempre lo vamos a pasar a metros, pero por 1000, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Sí, hagan esto, miren, es fácil. Dividan esta cantidad. Dividan la longitud de onda. Si está en milímetros, obviamente, solo si está en milímetros, entre 1000 y obtienen el resultado, y obtienen la longitud de onda en metros.
Eso tendría que ser. Es lo único que tienen. Divídanlo entre 1000. Y ya obtienen esa longitud de metros. Esa Ajá, cantidad. licenciado, pero una pregunta. ¿Y si un dado caso no estuviera en milímetros? Va a estar en milímetros. Ah, bueno, haz una conversión sencilla. Digamos que esté en centímetros. ¿Cómo pasaría esa cantidad de centímetros a metros? Lo divide entre 100. En vez de dividir entre 1000, lo divide entre 100. Es simplemente una conversión sencilla. Son conversiones sencillas. Pasar una cantidad de centímetros a metros o milímetros a metros no debería ser algo ya que lleve bastante complejo, que sea algo muy complejo. Exactamente como dice César, divídanlo entre 100 si es para centímetros a metros y divídanlo entre 1000 si es para milímetros a metros. Ok, bueno, exactamente. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Lo escucho? ¿Otra consulta con respecto a este procedimiento? Este procedimiento solo lo vamos a aplicar cuando usted nos pregunte, digamos, cuánto es la velocidad de la onda, solo en este caso, ¿verdad? Sí, ¿cuánto es la velocidad de la onda? Sí. Sí, exactamente. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta específica? No. Ok, bueno, entonces, sí, si no hay otra pregunta, puedo ir a lo siguiente. Voy a borrar esto. Borrar todo. Vamos ahora, que nos pregunta, ¿cuánto es la densidad de medio en el cual se transporta la onda sonora? ¿Cómo creen ustedes que podrían saber eso? Si sabemos muy bien de que para diferentes medios, diferente velocidad del sonido, ya tenemos la velocidad del sonido, ¿cómo podemos identificar la densidad del medio? Simplemente sencillo, obtenemos bien aquí el valor 1600. Tomamos este valor 1600 y para saber la densidad de ese medio, simplemente nos vamos a una tablita acá arriba, vamos acá arriba. 1600, busquemos, ¿dónde está 1600? Aquí está. Músculo, 1600. ¿Cuál es la densidad? 1.068. 1068, es 1068. Ujú. 1068. Entonces nos referimos al músculo y la densidad es 1068. Ahí está la densidad. Perfecto. Entonces tengan presente esto, músculo. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuánto es la impedancia del medio? Observen bien aquí. La impedancia igual a densidad por velocidad de sonido. Y esa es la densidad, 1068 kilogramos sobre metros cúbicos. Velocidad del medio, la que yo calculé ahorita, 1600 metros segundos. ¿Qué hago? Multiplicar estos dos resultados y me da la impedancia. Ahora, tengan cuidado en esto, en estas unidades. Pueden hacer dos cosas. Pueden memorizarse estas unidades, lo cual puede conllevar a dificultades en el momento del examen, ya que no recuerdan estas unidades, o simplemente van a tener lo siguiente. Vamos a ver. Kilogramos sobre metros cúbicos por lo que son metros sobre segundos. Van a ver esto. Hagan esto. Kilogramos. Voy a tomar esto aquí. Ojalá que se pueda definir la idea que yo quiero captar. Ok. Va a tener algo así, metros. Y no, aquí no puedo hacer esto porque, a ver, o sí, voy a ver si puedo. Aquí está. Voy a poner esto aquí. Metros cúbicos. Fíjense aquí, voy a poner m a la 3. M a la 3 para que ustedes vean esta idea. M a la 3. Que es simplemente metros cúbicos. Y aquí voy a poner la otra parte, segundos. Segundos. Ok, voy a poner aquí segundos. Ahora, ¿por qué me da esta cantidad? Porque resulta que este se cancela un metro con este metro. Se cancela un metro. Entonces ahora, este metro se va a cancelar con este metro aquí. Y en vez de decir ahora m elevado a la 3, voy a decir m elevado a la 2. ¿Por qué? Porque se canceló una unidad de metros con esta unidad de metros. Entonces ahora
voy a decir kilogramos sobre metros cuadrados sobre segundos. Observen muy bien que ese es el motivo por el cual le sale eso. ¿Preguntas con esa unidad? Entonces pueden hacer dos cosas. Pueden hacer este despeje o pueden memorizarse esa unidad. La verdad es que eso va a depender de qué también dominan ese despeje de unidades o qué también tienen su memoria, qué tan buena memoria tienen. Eso va a depender de esas dos circunstancias. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Siguiente. ¿Qué porcentaje de la onda se convertiría en eco cuando la onda pasa del músculo al hueso? ¿Se bien aquí? ¿Cómo saco ese valor? Y estoy preguntando qué porcentaje. Entonces viene usted, músculo al hueso. Aquí está. Músculo, hueso. 0.41. ¿Y qué hacen con ese valor? Lo multiplican por 100. Y esto nos va a dar el porcentaje de la onda que se refleje cuando pase del músculo al hueso. Listo. Bueno, eso es todo. Esa es la primera parte. ¿Preguntas con respecto a todo esto que acabamos de ver? Lick, disculpe, la velocidad del sonido, ¿qué diferencia tiene con la velocidad de la onda? ¿Con la velocidad del sonido? ¿Qué? ¿Qué diferencia tiene con la velocidad de la onda o son dos aspectos iguales? Ok, buena pregunta. Me gusta que hagan ese tipo de preguntas. La velocidad del sonido. La velocidad de la onda. Ahí está. Es lo mismo. Hablar de velocidad del sonido es hablar de la velocidad de la onda. Es como, por ejemplo, que yo dijera la velocidad de la luz. Y entonces, en vez de decir velocidad de la luz, hablarse de velocidad del espectro electromagnético. Es algo, una semejanza. Bueno, es lo mismo. Ah. Velocidad del sonido es la velocidad de la onda. Listo. Porque la onda representa el sonido. Entonces, Ajá, prácticamente exactamente. La onda sonora es el sonido. Está bien. Ok, ¿otra pregunta? Sí, le escucho muy bien, solo que fíjese que casi lo escucho muy bajo su tono. Pero díganos. Quería saber cuando hablamos de amplitud y longitud de onda, usted se refirió a que amplitud era con resolución, tendría que ver con la resolución espacial y que la longitud de onda con el contraste, o era al No, revés. al revés. Amplitud, Okay. resolución de contraste. Longitud de onda, resolución espacial. Solo que, tranquilo, ahorita no vamos a hablar detalle en eso porque para eso tengo yo destinado la segunda parte de este documento, que ya está en la plataforma, lo subí ayer y ustedes lo pueden ver, la segunda parte. Ahora, fíjense bien que ahorita son las 2:20. Podemos hacer lo siguiente. Si tienen alguna otra, bueno, primero lo primero. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a este documento? ¿Tienen alguna otra duda con respecto a este documento? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Bueno, obviamente, ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto al documento? ¿No? Con lo de la longitud de onda, licenciado, del ejercicio de la velocidad de la onda. Ajá, ok, aquí estamos, ¿sí? Ahí es que me confunde porque yo siempre sigo viendo lo que es 0.32 milímetros y 0.32 pasados en metros, entonces eso me confunde. Simplemente tenga 0.32 milímetros, lo convierta en metros y ahora tendría 0.32 por 10 a la menos 3 metros. ¿En qué aspecto le confunden esto? O solo mira el 0.32. Tiene que mirar todo esta 0.32 por 10 a la menos 3 para que identifique que está en metros. Ok, ¿preguntas? ¿Otra pregunta con respecto a esto? Sí, sí. Sí, ok, está bien. Está bien, ya se creó la duda. ¿Otra pregunta? Vamos a ver cuál otra. ¿De dónde sale el 0.2 por 10 a la 6?
Sale el ejercicio anterior, ¿verdad? Sí, el periodo aquí, este Sí. 0.2 por 10 a la menos 10, sale el ejercicio anterior. Multiplicar 5 milihertz entre 1, por 10 a dividir. la 6. Ajá. Y Uno, sale del periodo. Sí, ese es el periodo. Ese 0.2 por 10 a la menos 6 es el periodo. Ok. ¿Otra pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Ninguna otra? Ok. Listo, mírenme. Es evidente que no vamos a ver todo el contenido. Yo ya sabía eso. Solo vamos a poder ver la primera parte. Tengo otra segunda parte que ya es lo que más nos interesa. Esto es una parte, por decirlo así, los fundamentos matemáticos y fundamentos básicos de cómo se propaga el sonido por medio. Lo que vamos a ver en la segunda parte ya es aspectos de, ya que nosotros hemos venido trabajando todo ese tiempo. Sabemos bien qué valores va a afectar la resolución de contraste, va a afectar la resolución espacial, sabemos bien cómo puedo hacer yo para mejorar el contraste y mejorar la resolución espacial. Vamos a ver también aspectos como qué es el ultrasonido Doppler. Vamos a ver aspectos cómo se forma, cómo emite el transductor del sonido. Vamos a ver todo eso en la segunda parte. Solo que, como ya son las 2:30, es posible que solo voy a ver una pequeña parte de ese documento. Entonces, fíjense bien, ahorita voy a cambiar el documento, voy a cambiar otra presentación, voy a ir a la segunda parte y ahí vamos a empezar a ver unos aspectos de ese documento. Entonces, permítanme, voy a cambiar de documento ahorita. Ok, ¿me escuchan bien y ven la segunda parte, la generalidad de ultrasonido parte 2? Sí. Sí, ok, excelente. Dicen aquí, se los voy a dar una idea de todo lo que vamos a ver. Bueno, primeramente habrá un poquito del equipo. Solo quiero que veamos ahorita un breve resumen de qué tenemos aquí en esta parte. Habrá un poquito de lo que es el efecto piezoeléctrico, de los tipos de transductores de baja y alta frecuencia y el tipo de características de sonido que emite. Habrá de la resolución espacial de ultrasonido, más resolución espacial de ultrasonido. Ustedes van a ver que la resolución espacial de ultrasonido es muy especial para esta imagen, es muy especial. Entonces hay que tener cuidado hay que saber muy bien qué factores van a afectar la resolución espacial. Hablar más de la resolución espacial y a empezar a hablar de la resolución de contraste. Observen muy bien esto. ¿Dónde ven ustedes más caída de contraste? En una imagen a 8 MHz, 10 MHz o 12 MHz. ¿Dónde ven ustedes menos? ¿Dónde ven menos contraste? En la última, en la de 12. En la de 12 milihertz. Ajá, todo eso lo vamos a ver. Todas esas características las vamos a identificar. Observen bien, ¿dónde ven más contraste? ¿En la superficie de la imagen o en el inferior de la imagen? Observen bien este patrón de puntos. ¿Dónde ven menos contraste? Por este patrón de puntos. Observen bien este patrón de puntos. En el borde. Ajá, exactamente. Ya a mayor profundidad. Vamos a ver todo eso también. Vamos a ver también de lo que son los decibeles en escala de grises.
Vamos a aplicar esta función especial. ¿Logaritmos? ¿Han trabajado anteriormente con logaritmos? Sí. Sí, En 102. en 112. Aquí lo vamos a aplicar nuevamente y esto va a ser muy importante porque este valor del logaritmo que vamos a trabajar en esta función nos va a permitir ver en qué nos va a afectar la escala de grises vista en la imagen. Todo eso se va a ver afectado. Vamos a introducir también un término de ganancia de brillo que tiene semejanza con la ganancia de brillo que vimos en nuestro sonido. Y vamos a ver de qué manera afecta esa ganancia de brillo en la imagen. Y vamos a ver del ultrasonido Doppler, que también nos interesa aquí. Y vamos a ver los diferentes tipos de imagen de Doppler que vemos aquí. Y a ver un poco de la frecuencia de sanguínea y más matemáticas. Perfecto. Esta es la parte de aplicación. De todo lo que vimos ahorita, esta es la parte en que vamos a aplicar esos conceptos a la imagen. Entonces, por eso es que yo no puedo darme el lujo de meterles todo el contenido en un solo, porque primero tienen que dominar una cosa para empezar a hablar de otra cosa. Por eso es que este contenido lo quiero, en parte este contenido quiero que lo veamos para la siguiente reunión. Ahora bien, quiero que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuándo estarían, qué les parece si dejamos la segunda parte de esta reunión para lo que es el sábado o el lunes? ¿Cómo les parecería mejor? ¿Dejarlo para el sábado o para el lunes? Recuerden que el examen es el siguiente martes. Sábado, pero en la tarde. Sábado. Sábado en la tarde está bien. Dale. Ok, sábado en la tarde. Pero en la tarde, tipo 4. Sí, porque el internet a la 1 es... No, lo que pasa es que el sábado pasado tuvo que ser esa hora porque iban a... O sea, había acumulativo que presentar el domingo por la tarde. Entonces, teníamos que dar esa clase a la 1 para que ya a las 4 estuviera todo el contenido en la plataforma y que resolvieran cualquier duda que tuviesen y la trabajasen. Sábado como a las 3 LIC. ¿Está bien sábado a las 3? Ok. Me parece, sí, me parece bien esa hora. Sábado tipo 3 o 4. A las 4 me parece bien. Sábado 4 de la tarde. Las 4. Ok. Ok, entonces está bien. Solo que antes de irnos a la segunda parte, quiero que hablemos un poco del equipo. Quiero que hablemos un poco más del equipo. Esto sí lo podemos ver ahorita en lo que nos queda tiempo y hablar del equipo utilizado. Yo les he dicho que el equipo, la parte del equipo donde se forma el sonido y donde se registra el sonido se llama traductor. Aquí ustedes pueden ver una vista de cómo ese traductor y sus componentes internos. Todos estos componentes internos los tiene el traductor. Fíjense muy bien. Primero tienen lo que es una capa de contacto. ¿Qué es esto? Es precisamente la parte del traductor que entra en contacto con la superficie del paciente. Esta capa de contacto es muy importante que tenga una densidad cercana a lo que es el cuerpo humano, una densidad cercana a lo que es el tejido suave, densidad cercana a lo que vamos a poner aquí, capa de contacto. Tiene que tener densidad cercana al cuerpo humano. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser esto así? Porque si es mucha la diferentes densidades, ya vemos qué pasa cuando hay dos superficies con bastante diferencia de densidades, ¿verdad? Eso lo que se quiere evitar aquí es que esta densidad sea cercana, sea similar a lo que es el paciente, a lo que es el cuerpo del paciente. Bueno, tenemos aquí un material. Aquí tenemos precisamente lo que es el material piezoeléctrico. Justamente esta parte de aquí. Ok, esta es la capa de contacto y esta parte aquí es, le voy a dar un aumento a esto. Voy a aumentar esta imagen para que podamos ver. Ok. Esta parte de aquí, este material de aquí, se le conoce como material piezoeléctrico. Observen muy bien aquí. Es en este material piezoeléctrico y es básicamente la parte principal del traductor, es donde se crea el sonido y se registra el sonido. Es un material piezoeléctrico. Vamos a ver después cómo se crea y se registra el sonido. Esto es un material amortiguador. ¿Por qué hay un material amortiguador? Porque resulta que este material piezoeléctrico, para formar el sonido, empieza a vibrar.
empieza a vibrar, entonces empieza a rebotar dentro de este transductor, y este material amortiguador lo que ayuda es amortiguar ese movimiento del material piezoeléctrico para que no se dañen los componentes internos del transductor. Tenemos un absorbente acústico que básicamente su principio es que evita que se formen ondas de sonido eco dentro del transductor, es decir, que viene, cuando se registra la onda de sonido, viene y una parte de esa onda de sonido puede pasar del material piezoeléctrico al amortiguador, pero la absorbe este material acústico. También lo que hace el material acústico es absorber la parte de sonido que llega a, que se está creando en el transductor. Lo que hace el material absorbente es absorber esa parte del tejido que no va hacia el paciente, sino que se está emitiendo hacia esta parte del transductor, hacia arriba del transductor. Entonces lo que hace el material absorbente es absorber ese tejido, absorber ese sonido, para que no se cree eco dentro del transductor y no nos pueda arruinar la información. Tenemos un vitraje metálico que protege los componentes internos, la carcasa de plástico. Tenemos un cable de suministro de voltaje, porque esto suministro de voltaje, al añadir voltaje, va a permitir crear el sonido y también va a permitir ir registrando toda esa información. Y tenemos el hecho, siguiente hecho, de que este transductor es un transmisor y receptor de electricidad. ¿Por qué? Porque se transmite electricidad para formar el sonido y el transductor va a mandar electricidad, señales eléctricas al equipo para formar la imagen con el sonido que ha captado. Ok, ¿preguntas con respecto a estos componentes? ¿Los escucho? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Tengo una consulta nada más. Me imagino que todos estos conceptos que acaba de dar de todos estos componentes, sería bueno como aprenderlos, porque me imagino que tal vez usted podría poner en el examen cuál es la función de cada uno, ¿o no? No le doy mucho énfasis en esto, porque es que no, me interesa más otra cosa, me interesa que dominen otra cosa. Esto es pura... Okay. Sí, ¿me entiende, verdad? Sí, está bien. Sí, solo quería saber eso nada más. Sí, me entiende. Inclusive yo creo que el mismo nombre dice qué función tiene cada uno. Solo, bueno, si tiene material piezoeléctrico. Material amortiguador, usted escucha, material amortiguador, ¿qué hace? Amortiguar. Material absorbente, ¿qué hace? Absorber. Material blindaje metálico, protege. Carcasa de plástico, una carcasa de plástico. Capa de contacto, la que entra en contacto con la piel. Material piezoeléctrico, esto sí es muy importante, el material piezoeléctrico, que sepa muy bien que es donde se crea y se detecta el sonido. Simplemente eso. Sí, realmente es simplemente para que lo conozcan. Es que lo que me interesa en el examen es que manejen muy bien otras cosas, que sepan analizar otras cosas. Perfecto, pero sí es muy buena observación la que hace, pero sí recalco que le doy más importancia ahorita a otras cosas. Ahora bien, veamos qué sucede, cómo se forma el sonido. Resulta lo siguiente, ustedes pueden ver aquí que hay un cable de suministro de voltaje, ¿correcto? Ese cable de suministro de voltaje es lo que hace es crear una diferencia de voltaje, es añadir una diferencia de voltaje al material piezoeléctrico. ¿Qué sucede? Cuando se le añade una diferencia de voltaje al material piezoeléctrico, lo que sucede a nivel molecular de este material es que hay una reestructuración, por decirlo así. Cambia la estructura molecular del material cuando se somete a una diferencia de voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Se le somete a una diferencia de voltaje y entonces el material, lo voy a acercar aquí. Estamos con el material piezoeléctrico, este es el material piezoeléctrico. Se le añade una diferencia de voltaje y ustedes pueden ver una polaridad negativa y positiva y negativa. Esto es la diferencia de voltaje a que yo me refiero. Esto hace de que cambie la estructura molecular dentro del material. Entonces, ese cambio de estructura molecular ocasiona una compresión en este material piezoeléctrico. Luego, ¿qué pasa? Inteligentemente, lo que hace el equipo es cambiar la polaridad. Entonces, en vez de que el positivo esté aquí, ahora va a haber un negativo y el positivo que estaba aquí va a pasar, el positivo que está aquí ahora va a ser negativo y el negativo que está aquí ahora va a ser positivo. Eso es cambiar de polaridad. ¿Qué hace cuando se le cambia polaridad? El material vuelve a sufrir una reestructuración molecular y vuelve a cambiar la reestructuración molecular, y esto lo que ocasiona es que el material se expanda. Entonces, observen bien, el material
se expande. Ahora el grosor de este material es mayor. ¿Qué sucede luego? Se repite el ciclo. Se cambia polaridad y ahora tenemos polaridad aquí positiva y negativa aquí. Y esto hace que el material vuelva a sufrir una reestructuración molecular y se vuelva a comprimir. Luego se repite otra vez el ciclo y se cambia polaridad y el material se vuelve a expandir. Ahora, ¿qué pasa? Esto se repite miles de veces para formar la imagen. El material se comprime, comprime, se comprime, comprime, se comprime, se comprime. Esto lo que termina ocasionando es que ese material piezoeléctrico empiece a vibrar. Entonces empieza a vibrar. Cuando empieza a vibrar, empieza a crear ondas de sonido. Entonces, de acuerdo de esa onda de sonido creada, puede variar por el espesor de ese material piezoeléctrico. Esto es bueno que lo sepan. Esto es bueno que lo tengan por sentado, que el tipo de frecuencia y el tipo de amplitud que se emita va a depender del grosor de este material piezoeléctrico. Fíjense bien, sucede lo siguiente. Si el grosor del material es de mayor grosor de ese material piezoeléctrico, cuando se crea la onda de sonido va a crear lo siguiente. Material piezoeléctrico de mayor grosor, lo que crea es una onda de sonido de baja frecuencia, pero de elevada amplitud o de alta amplitud. Esto es lo que crea. Entonces, cuando ese material piezoeléctrico de mayor grosor empieza a vibrar, se crea una onda de sonido de baja frecuencia, pero de alta amplitud. Observemos bien. ¿Qué sucede luego con el material de menor espesor o de menor grosor? Material de menor grosor. Material piezoeléctrico de menor grosor. Lo que crea es una onda de sonido de alta frecuencia. De alta frecuencia. Pero de baja amplitud. Entonces pueden ver ustedes de que de acuerdo al tipo de transductor, si el transductor emite alta frecuencia o baja frecuencia, va a depender por el tipo de grosor del material piezoeléctrico. ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ok, ¿estamos bien claros? ¿Preguntas con lo que acabo de decir? Tengo una, o sea Sí. que habrá varios tipos de transductor. Sí, hay varios tipos de transductor. ¿O no? Sí, ¿verdad? Hay varios tipos, por lo que acaba de decir, entonces me imagino que es dependiendo del grosor o algo así, ¿no? Hay varios tipos de transductor. Eso se los van a llevar en el laboratorio. Vamos a ver, quiero escuchar a la gente que llevó al laboratorio. Quiero escucharlos. ¿Qué les han enseñado ahorita en los laboratorios de ultrasonido? Los que ya llevaron. Y por favor, no me digan que no les han enseñado nada. No me digan con ese tipo de respuestas, por favor. Quiero que sean objetivos. ¿Qué les han enseñado ahorita en los laboratorios de ultrasonido? Los que ya han llevado, por supuesto, los que estuvieron el lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué han visto en los laboratorios? ¿Los escuchan? Ok, qué silencio incómodo. ¿Qué han visto en los laboratorios? Ok. ¿Será que todo el mundo lleva al laboratorio los viernes? No, no es eso, sino que, o sea, de mi parte yo llevo al laboratorio el lunes, pero hicieron una sección unificada y todos lo vamos a llevar el viernes. Eso pasó con mi sección. Ok. Está bien. Cada caso es distinto. Bueno, los del martes. Los del martes, casi no lo escucho. Andrea, ¿quiere hablar, Andrea? Sí, pero licenciado, no tuvimos laboratorio, solo nos dejó un cuestionario. ¿En serio? Sí, No, sobre el sonido, la frecuencia, los traductores.
cómo se forma la imagen, ultrasonido, todo eso. Ok, no se reunieron como nos estamos reuniendo nosotros ahorita, entonces. No tuvimos esta vez laboratorio de ultrasonido. Ok, pero les explicó la instructora por qué debía ser así. Bueno, yo desconozco. Yo Ok. desconozco porque tampoco está en el grupo. Kenia se llama ella. Ah, ok, está bien, está bien. Sí. Entonces desconozco. Está bien. ¿Usted, su sección es martes? Sí, de 9 a 11, C1. Los del martes, de la tarde y los del miércoles, ¿han visto algo? Nos dejó esperando a nosotros, Rick. El instructor. Sí. ¿Cómo así? Y la pasó hasta el viernes la clase. O sea, ok. nos tocaba de 4 a 6 y no se presentó y dijo que hasta el viernes. Ok, ¿cómo se llama? Eli. Ok, está bien. Pero es que tuvo un problema, parece, familiar con la idea, algo así, con la niña. Sí, ok. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces estoy asumiendo de que se la están moviendo para el viernes, los laboratorios. Me parece, sí, en cierta manera adecuado, porque tú sabes si han visto muy bien el contenido ultrasonido. Entonces no van desde cero. No, sí, me parece bien la idea de algunos. Está bien. Entonces, retomando a nuestra idea, como decía su compañero, hay varios tipos de traductores, en efecto. Están lo que se conoce como traductor sectorial, convencional y lineal, que son los principales tipos de traductores que operan a diferentes frecuencias. En nuestra clase no damos mucho énfasis en eso porque usted lo ve más detalle en laboratorio. En nuestra clase damos más énfasis a procesos como se forma la imagen y procesos de cómo podemos optimizar la imagen. Entonces, realmente sí vale aclarar eso de que hay diferentes tipos de traductores y los diferentes tipos de traductores van a emitir diferentes frecuencias, en parte porque el grosor del material piezoeléctrico es diferente, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, ok, vamos a borrar esto y para concluir lo que vamos a ver hoy es simplemente terminar de ver cómo se registra el sonido. Vamos a recordar lo siguiente. El sonido se compone de valores donde hay una amplitud máxima y una amplitud mínima. ¿Correcto? Eso lo vimos a inicios de esta reunión. Amplitud máxima y amplitud mínima. ¿Qué sucede? Como el sonido se compone de valores de amplitud máxima y amplitud mínima, cuando interactúa el sonido con el material piezoeléctrico y interactúa en una región de amplitud máxima, lo que va a ocasionar en el material transductor es una compresión. ¿Por qué? Porque hay una reestructuración de la estructura molecular dentro de este material. ¿Qué sucede? Como el sonido está en constante movimiento, ahora el material va a interactuar con una región de máxima amplitud a una región de mínima amplitud. Ustedes pueden ver aquí hay un pico y aquí hay un valle. ¿Qué son los picos? Máxima amplitud. Los valles, mínima amplitud. Entonces, ahora el material interactúa con un material, con la región de mínima amplitud de la onda sonora, y lo que se crea ahora es una descompresión porque hay también nuevamente una reestructuración en las moléculas de este material. Entonces, el material en esta reestructuración molecular sufre lo que es una descompresión. Entonces el material se comprime y descomprime de acuerdo a la región donde interactúe con la onda sonora, si es de amplitud máxima o amplitud mínima. Este proceso se repite múltiples veces. Ahora, ¿qué sucede? Esta reestructuración de las moléculas lo que crea es que a nivel interno se cree una diferencia de voltaje, porque las moléculas tienen cargas. Entonces, esta reestructuración de las moléculas crea diferencias de carga que a la vez crea diferencia de voltaje, y esta diferencia de voltaje internamente del material es registrada por el equipo y la registra como señales eléctricas. Estas señales eléctricas van hacia una unidad de procesamiento central y se forma la imagen con estas señales eléctricas. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Listo. Bueno, asumo que esto estuvo aclarado.
Y esto, estimado, es lo que se conoce como el efecto piezoeléctrico. Entonces, el efecto piezoeléctrico yo lo dejé tarea. Aquí está. Es precisamente cómo cambia en la estructuración molecular cuando se somete el material a una diferencia de voltaje, y cómo cambia en la estructura molecular del material cuando se le somete a una onda sonora. Esto es precisamente el material piezoeléctrico. Esto es el efecto piezoeléctrico. Esto es una tarea que yo asigné. Ayer asigné ayer di una nueva tarea de preguntas y ejercicios de lo que acabamos de ver. Ok, si no hay nada más que abordar hoy, dejaríamos para la siguiente reunión ya esto, que ya es pura aplicación. Observen bien, resolución espacial de contraste y todo para la siguiente reunión. Entonces, quedamos que la siguiente reunión sería el sábado a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Si no hay preguntas con respecto a esto o a alguna otra cosa de la clase, podemos dar por finalizada la reunión. Entonces, Está bien. ¿Para cuándo sería la entrega de la nueva tarea? para el día del examen, a medianoche, día del examen a medianoche. Ok, gracias. Gracias. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Preguntas? Nada, ¿ninguna otra pregunta con respecto a la clase? ¿No? Ok. Excelente. Entonces, doy por finalizada la reunión. Nos vemos y feliz tarde a todos. Ok, gracias. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Bueno. Como licenciado, feliz tarde.